I want to ask you about Justice Roberts' comments today. It's unusual for Justice Roberts to get involved in political discussions, but this talk about impeachment caused him to feel that he had to say something. Tell me a little bit more about this. La ruptura de la alineación entre la financiación privada y la estabilidad institucional no siempre se produce de forma visible, pero cuando ocurre, pone de manifiesto tensiones estructurales que normalmente permanecen latentes. En la mañana del 14 de diciembre de 2025, en plena sesión ordinaria de la Cámara de Representantes, el diputado Al Green, del estado de Texas, alteró el curso de lo que debería haber sido un procedimiento legislativo rutinario más, en lugar de seguir el flujo esperado de votaciones técnicas y discursos protocolarios. Green ocupó el púlpito para presentar una nueva resolución de destitución contra el presidente en ejercicio, Donald Trump. No fue una acción aislada ni un gesto. Por el contrario, la propuesta desencadenó una serie de reacciones institucionales inmediatas que rápidamente traspasaron los límites del Pleno. Antes incluso de que concluyera la sesión, 140 parlamentarios ya se habían posicionado públicamente a favor de la admisibilidad del texto, mientras que los líderes republicanos se movilizaban para impedirlo mediante una maniobra de tabulación. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. La resolución presentada por Green, técnicamente una nueva versión de los intentos anteriores que él mismo había encabezado en legislaturas pasadas, incluía ahora una serie de actualizaciones relacionadas con acontecimientos recientes. Entre ellos, destacaban la realización de ataques militares contra objetivos iraníes sin la autorización expresa del Congreso, el incumplimiento de órdenes judiciales en procesos civiles que involucraban a asesores directos de la Casa Blanca, el uso reiterado de las redes sociales para atacar a miembros del Poder Legislativo y el retraso deliberado en la divulgación de archivos clasificados relacionados con el caso Epstein, cuyo plazo legal para su divulgación pública había sido establecido por una ley sancionada aún en el primer mandato de Trump. Green no trató estas acciones como hechos aislados, sino como pruebas de un patrón de conducta. La propuesta indicaba expresamente que los hechos narrados constituirían, de ser probados, violaciones graves del principio de separación de poderes. El mismo día, pocas horas después de la declaración de Green, los periodistas que cubrían los bastidores de la Cámara informaron de movimientos atípicos entre los líderes partidarios. Asesores de ambos bandos confirmaron que el tema se había discutido en reuniones de emergencia, aunque sin expectativas de avances inmediatos. El representante Hakeem Jeffries, líder de la minoría demócrata, evitó declaraciones contundentes, pero no desautorizó You don't hand matches como había to hecho an en arsonist, ocasiones anteriores. and you don't give Entre los power. republicanos, la reacción oficial fue el silencio, mientras que entre bastidores crecía la preocupación por el momento político. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, se limitó a afirmar que la resolución se sometería a los trámites reglamentarios, pero autorizó su inclusión en el orden del día, un gesto interpretado por los analistas como una señal de que el tema traspasaba el ámbito político y entraba en el ámbito de las decisiones estratégicas. En el discurso que pronunció desde la tribuna, Green evitó el lenguaje incendiario. Citó directamente pasajes de la Constitución, decisiones anteriores del Tribunal Supremo y extractos de dictámenes emitidos por el Servicio de Investigación del Congreso, vinculando cada acusación a fundamentos jurídicos específicos. En lugar de apelaciones emocionales, estructuró su discurso como una secuencia de enunciados normativos y consecuencias previstas. Al abordar la supuesta violación de la ley de poderes bélicos, por ejemplo, destacó que la legislación exige la autorización legislativa
para cualquier acción militar prolongada fuera del territorio nacional, salvo en casos de legítima defensa claramente justificados. Argumentó que el reciente ataque no entraba dentro de esas excepciones y que, por lo tanto, debía ser objeto de una responsabilidad formal. A continuación, vinculó esta conducta con la reiterada negativa del presidente a atender las solicitudes del Congreso sobre documentos sensibles, lo que, en su opinión, configuraba un escenario de obstrucción deliberada de las funciones de control del poder legislativo. La respuesta inmediata del presidente llegó a través de su red social preferida. En una serie de publicaciones, Trump calificó la propuesta de desespero legislativo y acusó a sus oponentes de intentar socavar la autoridad presidencial al no aceptar los resultados electorales. Afirmó que las acciones militares habían sido necesarias para preservar la seguridad nacional y que cualquier intento de limitarlas sería, en sus palabras, una concesión peligrosa al enemigo. En cuanto a los archivos aún no divulgados, afirmó que el proceso de liberación estaba en curso, pero que los posibles retrasos se debían a verificaciones de seguridad. Sin embargo, ninguna de estas explicaciones fue acompañada de documentación oficial. La cobertura de la prensa reflejó este cambio de percepción. Los editoriales de los principales periódicos evitaron apoyar o rechazar la propuesta, pero destacaron su solidez técnica y la novedad del contexto. El hecho de que un grupo significativo de parlamentarios votara a favor de la admisibilidad de la resolución, aun sabiendo que sería rechazada en cuanto al fondo, se interpretó como una señal de que una parte importante de la oposición estaba dispuesta a documentar su posición más allá de los límites inmediatos del juego legislativo. La idea de que se trataba de una construcción de registro más que de un intento de eliminación comenzó a circular en los comentarios especializados, añadiendo otra capa al análisis institucional. Este tipo de movimiento rara vez produce efectos inmediatos, pero puede influir en los marcos interpretativos adoptados en futuras disputas. En contextos de tensión interinstitucional, el registro formal de posiciones puede servir de base para decisiones judiciales o para reorientaciones de la política legislativa en ciclos posteriores. Por eso, episodios como el del 14 de diciembre requieren una mayor atención, no por sus consecuencias directas e inmediatas, sino por lo que revelan sobre los reajustes que se producen entre bastidores en el sistema. La articulación entre el discurso parlamentario, el fundamento jurídico y la posición política pone de manifiesto una tensión estructural, que en otros momentos podría pasar desapercibida. Al observar este escenario, es posible comprender por qué los análisis continuos y contextualizados ayudan a entender la lógica de funcionamiento de las instituciones. Seguir estos movimientos permite ver más allá de los titulares y reconocer patrones que solo se revelan con el tiempo. A partir de ese momento, el episodio deja de ser solo un movimiento aislado en el Pleno y pasa a formar parte de un marco más amplio de convergencia institucional. Lo que da densidad al gesto de Al Green no es solo la contundencia de su discurso, sino la forma en que resuena en un entorno político y jurídico ya tensionado por una serie de acontecimientos anteriores. En los meses previos a la presentación de la nueva resolución, el Departamento de Justicia se enfrentaba a una presión cada vez mayor para cumplir el plazo de liberación de los archivos relacionados con el caso Epstein. Este plazo, estipulado por una ley aprobada durante el primer mandato de Trump, se convirtió en un punto de fricción entre el Ejecutivo y sectores del Legislativo que exigían plena transparencia en el cumplimiento de la norma. La inminencia de la fecha límite, sumada a la falta de comunicación clara sobre el avance del proceso,
acentuó la percepción de opacidad y alimentó las dudas sobre posibles intentos de obstrucción. Es en este contexto que la mención explícita de Green al retraso en la divulgación de los archivos adquiere un significado adicional. La inclusión de este elemento en la estructura de la nueva propuesta de destitución no solo amplía el alcance de la acusación, sino que también articula el argumento jurídico con un tema de fuerte repercusión pública. La crítica a la inacción del Ejecutivo en este caso específico no se presenta como un problema técnico de gestión documental, sino como evidencia de un patrón institucional más amplio: la reiterada negativa del presidente a someterse a los mecanismos formales de fiscalización. Este patrón, según Green, estaría presente tanto en las decisiones unilaterales de uso de la fuerza como en el uso de la estructura del Ejecutivo para minar la credibilidad de los adversarios políticos. La convergencia entre estos elementos refuerza la tesis de que el comportamiento del presidente no debe evaluarse por partes, sino como un todo coherente. Esta interpretación se ve respaldada cuando observamos otros casos de fricción institucional que se acumularon a lo largo de 2025. Entre ellos, destaca el episodio relacionado con la negativa del Departamento de Defensa a compartir íntegramente los memorandos que fundamentaron la decisión de los ataques aéreos en Oriente Medio. El Congreso había solicitado acceso a esos documentos como parte de su prerrogativa constitucional de supervisión, pero las solicitudes fueron respondidas con versiones expurgadas o con alegaciones genéricas de confidencialidad por razones de seguridad nacional. Juristas vinculados al Servicio de Investigación del Congreso advirtieron que, aunque el Ejecutivo tiene derecho a cierto grado de confidencialidad en cuestiones estratégicas, la negativa absoluta a compartir información compromete la integridad del sistema de controles y contrapesos. La negativa persistente, en particular cuando va acompañada de operaciones militares iniciadas sin autorización formal, no solo debilita el papel del legislativo, sino que también pone a prueba los límites de la autoridad presidencial. Paralelamente a estos enfrentamientos formales, crecía el malestar entre los miembros de la propia base gubernamental por el grado de personalización de las decisiones ejecutivas. El caso más visible fue el progresivo distanciamiento de figuras históricamente cercanas al presidente, como Elon Musk, que llegó a criticar públicamente la retirada del mandato federal de incentivo a la compra de vehículos eléctricos, una medida con un fuerte impacto en sus intereses empresariales. Aunque este episodio se trató inicialmente como una divergencia en materia de política económica, la forma en que Trump respondió, con declaraciones públicas de descalificación personal y menciones indirectas a supuestos privilegios concedidos anteriormente, fue interpretada por los observadores como un ejemplo más de la dificultad del presidente para distinguir entre cuestiones de Estado y disputas de ámbito privado. La erosión de esta línea divisoria es un tema recurrente en los análisis jurídicos sobre el abuso de poder, especialmente cuando las decisiones gubernamentales se toman o se revierten en función de disputas interpersonales. Otro vector relevante en esta convergencia es el papel desempeñado por el Poder Judicial, que ha acumulado decisiones desfavorables al Ejecutivo en varios frentes. Desde septiembre, los tribunales federales han dictado sentencias exigiendo la entrega de registros financieros vinculados a las empresas de la familia Trump, así como documentos relativos a los movimientos de personal en la Casa Blanca. En al menos 2 de estos casos, los jueces federales incluyeron observaciones expresas sobre la resistencia del Ejecutivo a cumplir las resoluciones judiciales dentro del plazo establecido.
Aunque no impusieron sanciones inmediatas, estas decisiones se consideraron un indicio de la pérdida de margen institucional para posponer indefinidamente la entrega de información. La persistencia de esta postura llevó a algunos expertos en derecho constitucional a argumentar que el presidente estaría poniendo a prueba los límites operativos de la autoridad judicial, aprovechando las lagunas de tiempo y jurisdicción para evitar consecuencias prácticas incluso ante órdenes formalmente válidas. Al mismo tiempo, el entorno externo al Congreso también cambió. La reanudación de las protestas organizadas por grupos civiles centrados en la integridad institucional y la transparencia en la gobernanza volvió a ocupar los espacios públicos en ciudades clave como Atlanta, Phoenix y Minneapolis. Estas manifestaciones no tienen la misma magnitud que en ciclos anteriores, pero señalan un grado de movilización social que, combinado con el reposicionamiento parlamentario, refuerza la idea de que hay un proceso de reordenación en curso. La opinión pública, medida por institutos independientes, también presenta variaciones sutiles, pero consistentes, en la percepción sobre el equilibrio entre los poderes. En encuestas recientes, ha aumentado el porcentaje de encuestados que consideran que el poder legislativo debería desempeñar un papel más activo en la limitación de las acciones unilaterales del poder ejecutivo. Aunque estos datos no constituyen un mandato claro para la aprobación de un nuevo juicio político, sugieren que hay espacio para un debate más profundo sobre el funcionamiento institucional. Es en este escenario de superposición entre demandas públicas, iniciativas legislativas y reacciones judiciales donde se inserta el discurso de Al Green. Su efecto no se limita al contenido expresado, sino que se extiende a la forma en que reorganiza los elementos en disputa. Al presentar una estructura de 7 artículos basada en fundamentos constitucionales que conecta acontecimientos recientes con disposiciones legales específicas, Green establece un marco que obliga a los demás actores políticos a posicionarse de manera más explícita. Aunque la resolución no prospere en cuanto al fondo, el simple hecho de provocar este reposicionamiento ya altera la dinámica institucional. En disputas de esta naturaleza, la claridad en el registro de las posiciones tiende a producir efectos acumulativos, no solo para el presente, sino como base para interpretaciones futuras. Al seguir el desarrollo de estos acontecimientos con atención a los detalles, es posible comprender cómo las decisiones aparentemente técnicas o episódicas se articulan con movimientos de fondo que dan forma al sistema político. Es este tipo de observación la que fundamenta la propuesta de este canal. Ofrecer análisis continuos, basados en hechos verificables, capaces de iluminar conexiones que no siempre aparecen en la cobertura inmediata. La lectura del presente se fortalece cuando se hace con memoria institucional y sensibilidad hacia las señales de lo que está por venir. A medida que el nuevo movimiento liderado por Al Green se proyecta en el escenario legislativo, se amplían las interpretaciones divergentes sobre lo que realmente se está debatiendo y sobre cómo este episodio se articula con las tensiones institucionales más amplias que se están produciendo. Para algunos observadores, la iniciativa representa una reiteración de un debate que ya se habría agotado políticamente, sobre todo porque propuestas similares fueron rechazadas por el Congreso en momentos anteriores. Otros analistas, sin embargo, sostienen que el contexto actual revela elementos inéditos, apuntando a un patrón de actuación presidencial que aún no ha sido plenamente delimitado por los mecanismos tradicionales de control. Es precisamente en esta superposición entre continuidad y ruptura donde se organiza el centro de la controversia. El recurso a fundamentos, ya utilizados en el pasado,
no impide que, ante nuevos hechos y reajustes institucionales, esos mismos fundamentos produzcan efectos interpretativos distintos. Desde el punto de vista jurídico, no existe ninguna restricción formal que impida al Congreso presentar más de una resolución de destitución contra un mismo presidente durante un único mandato, siempre que los fundamentos se actualicen o presenten diferencias sustanciales con respecto a los anteriores. Es a partir de esta premisa que Green afirma la legitimidad de su iniciativa. En su interpretación, la repetición de conductas que tensan las normas básicas de gobernanza no puede asimilarse como una simple característica del estilo presidencial, sino que debe analizarse a la luz de los principios constitucionales que estructuran la separación de poderes. Esta posición encuentra eco entre los juristas que alertan sobre un debilitamiento gradual de la autoridad legislativa, especialmente en contextos en los que se adoptan decisiones de gran impacto mediante decretos ejecutivos o acciones militares sin la autorización previa del Congreso. Aún así, persiste la falta de consenso sobre la suficiencia de los elementos presentados por Green para configurar de manera inequívoca el nivel legal exigido para la instauración de un nuevo proceso de destitución. Entre los analistas del funcionamiento interno del poder legislativo, el debate se desplaza hacia la lógica estratégica que orienta la actuación del diputado. Hay quienes consideran que Green está menos interesado en la aprobación inmediata de la resolución y más comprometido con producir un registro institucional duradero que pueda ser movilizado en el futuro en disputas jurídicas o políticas. Otros interpretan su iniciativa como un intento de presionar al Partido Demócrata para que adopte una posición más explícita ante su base electoral, en un momento marcado por la inestabilidad y la creciente desconfianza en las instituciones. Independientemente de la interpretación que se adopte, la propuesta obliga a los líderes partidarios a abordar un tema que sigue siendo delicado. Incluso los parlamentarios, inclinados a evitar un enfrentamiento directo con el presidente, se ven obligados a justificar públicamente su postura, aunque reconocen la baja probabilidad de que la medida avance a corto plazo. Otro elemento central del debate se refiere a la postura del Poder Judicial ante las reiteradas omisiones del Ejecutivo en el cumplimiento de las decisiones judiciales. Hasta el momento, las respuestas institucionales se han centrado principalmente en advertencias formales y en la concesión de plazos adicionales para la entrega de documentos. Sin embargo, crece la presión de las organizaciones jurídicas y de sectores de la sociedad civil para que se adopten medidas más estrictas. El argumento esgrimido es que la tolerancia prolongada contribuye a la erosión de la autoridad normativa del Poder Judicial, lo que abre la puerta a que otros agentes públicos adopten prácticas similares de incumplimiento selectivo. La situación se vuelve aún más delicada cuando se observa que algunas de las órdenes incumplidas se refieren a la divulgación de información relacionada con la integridad electoral y los movimientos financieros de entidades cercanas al presidente. Considerados en conjunto, estos factores dibujan un panorama de resistencia institucional difusa, aunque no formalmente articulada, que desafía los mecanismos tradicionales de rendición de cuentas. Las señales indican que Green apuesta por una estrategia de acumulación institucional. Al reunir múltiples fundamentos en una sola resolución, busca abarcar diferentes dimensiones de un fenómeno que interpreta como unitario: la corrosión progresiva de los límites institucionales mediante la repetición de prácticas incompatibles con las atribuciones presidenciales. Incluso si la propuesta no obtiene los votos necesarios para su aprobación, el diputado proyecta su actuación como un esfuerzo de construcción de memoria institucional.
produciendo registros formales que podrán ser movilizados en el futuro por instancias judiciales, legislativas o académicas. Esta concepción de la acción política no se basa en resultados inmediatos, sino en una visión procesual de la democracia, en la que los registros y precedentes acumulados tienen un peso equivalente al de las decisiones prácticas. En el horizonte inmediato, el panorama sigue siendo incierto. El Departamento de Justicia aún no ha confirmado si cumplirá íntegramente el plazo legal para la divulgación de los archivos de Epstein, y la ausencia de una declaración oficial refuerza la percepción de que el proceso podría posponerse nuevamente. Paralelamente, el Congreso no ha definido si la nueva resolución será analizada en comisiones o si será archivada sin deliberación. Mientras tanto, sectores del Ejecutivo adoptan estrategias discursivas destinadas a deslegitimar la iniciativa antes de que adquiera mayor visibilidad. La narrativa de que se trata de un nuevo intento de desestabilización política ha sido reiterada por portavoces oficiales en consonancia con la retórica ya conocida del presidente. Aún así, el tema sigue en circulación y no se descartan nuevos acontecimientos, especialmente ante la proximidad del receso legislativo y las fechas límite fijadas por decisiones judiciales anteriores. Al observar este conjunto de acontecimientos, resulta evidente que los actuales impases no se limitan a una figura específica o a decisiones aisladas. Revelan un desafío estructural más amplio, la dificultad de las instituciones para responder de manera eficaz y legítima a ejercicios de poder que operan dentro de la legalidad formal, pero que tensan los compromisos fundacionales del orden democrático. La tensión entre la norma y la práctica, entre la legalidad y la legitimidad, entre el procedimiento y el fondo, atraviesa cada uno de los episodios que componen esta coyuntura. Es en este espacio de disputa, más que en las votaciones formales o en los discursos públicos, donde se dibujan los contornos del futuro próximo del sistema político de los Estados Unidos. Al mantener un seguimiento atento de este proceso, el canal reafirma su compromiso con una cobertura analítica orientada por hechos verificables y sensibilidad institucional. Este seguimiento continuo es fundamental para comprender los desarrollos aún abiertos y las posibilidades que pueden surgir en los próximos ciclos legislativos y judiciales.